Bueno, mando ahora unas referencias para la consigna de segundo. Vamos a tomar en consideración algunas cuestiones para que se haga más entendible todo. Empezamos a trabajar. Esta primer consigna tiene que ver sobre todo con una noción de el color en relación a una de sus propiedades, que es el valor. ¿Y por qué retomamos esto? Porque es algo que se trabaja fuertemente en primer año, entonces vamos a refrescarlo, pero vamos a profundizarlo, ¿sí? Como les dije, para la consigna tienen que elegir una obra que esté, en principio, que esté al alcance de lo que ustedes consideran que son sus capacidades técnicas, entonces que sepan que no se van a volver muy locos tratando de hacer una reproducción. Aclaro que la reproducción no es necesario que sea perfecta en absoluto. Eso después se va a ir mejorando de a poco. Lo importante es el trabajo con el siguiente aspecto, que es el color. Siguiente criterio, entonces, para elegir la obra, es que les interese el color. Yo acá, para este ejemplo, les tengo seleccionada una obra de Ernst Ludwig Kirchner, un pintor expresionista alemán, que pintó sobre todo a principios del siglo XX, perteneció a un grupo muy importante del movimiento expresionista, y me gusta mucho cómo trabaja el color. Entonces, bueno, lo elegí ahí. Y digo, bueno, por su forma de trabajar, su manera de trabajar la forma, también me parece apropiado. Entonces, ahí vamos, con Kirchner. Bien, entonces lo primero que yo les pido es que ustedes a esta imagen, yo tengo esta imagen de referencia y tengo que hacer una reproducción. Pero a esa reproducción la voy a trabajar de la siguiente manera, que es llevándola solamente a un tratamiento de valor. Esto técnicamente ya lo vamos a ver más adelante. Significa eliminar el tinte y dejar solo el valor. Eliminar el tinte es aquello que nosotros conocemos como color. Así que hacemos eso y ustedes lo van a trabajar. Lo pueden trabajar tanto de esta manera, con grises, ¿sí? Como también les decía, pueden tomar algún color neutro, algún color que no sea muy saturado. Decía que no tenga una presencia fuerte de un tinte definido, ¿sí? Como por ejemplo esto que les muestro acá. Bien, yo lo voy a hacer directamente en gris, ¿sí? En una mezcla entre blanco y negro. Me siguen sonando las notificaciones. Bueno, no importa. Bueno, entonces esa es la primera parte del ejercicio, ¿sí? Hacen esto. Ahora, la segunda parte. Respecto a esto, hay un par de recomendaciones que les puedo hacer. La primera, que es hacer una especie de ejercicio previo muy pequeñito, muy sencillo, donde van a hacer un mapa de valor. ¿Qué significa esto? Olvidarse de las formas de las cosas que están ahí representadas, olvidarse de los objetos que yo estoy viendo, y lo que vamos a hacer es simplemente pensar como masas de valor. Entonces lo que ustedes van a hacer es, van a entrecerrar los ojos, casi a cerrarlos, de tal modo que se borren todas esas formas que yo estoy viendo, tenga una vista completamente borrosa de eso, y va a pasar algo similar a esto, ¿sí? Bueno, no tanto, pero algo así. ¿Qué pasa? Al hacer eso, entonces, a mí me facilita ver solo masas de valores, donde voy a hacer este pequeño bocetito previo. Como les digo, es algo que no me lo tienen que presentar después, sino es como una ayuda para ustedes, para lo que van a hacer después. Entonces, supónganse que yo tengo, digamos, voy a hacer un recuadrito, tengo una hoja aparte, ¿sí?
Y entonces voy haciendo un ejercicio donde voy a hacer un mapa de valores. Es decir, bueno, acá hay valores medios, acá hay un par de valores altos, unos valores bajos, valores más bajos, valores medios. Bien, lógicamente ustedes a esto lo van a hacer a ojo, ¿sí? El ejercicio justamente está orientado a empezar a ejercitar la percepción, la vista, ¿sí? Entonces me va a quedar una cosa más o menos, puede quedarme una cosa más o menos así. Entonces eso después ese ejercicio, que ustedes lo van a tener chiquito, como una anotación que se van a tener en un papelito, los va a ayudar a generar después más conscientemente cuáles son los valores. Cuando tengan que buscar los valores y no estén seguros si esto era más blanco, más negro, más mediano, entonces ustedes con este mapa, esta especie de mapa que les va a quedar, se van a poder ayudar bastante para hacer el ejercicio, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vamos a lo siguiente, que lo siguiente es bueno, hacen el ejercicio entonces, les queda ahí en blanco y negro, y el siguiente punto es hacer la versión a color, ¿sí? Entonces hacen esta versión. Bien, ya tenemos una pista para hacer esta versión, que es todo este ejercicio que fuimos haciendo con visualizar un mapa de valores. Hicimos el trabajo de reconocer qué nivel de luminosidad, de claridad tienen los distintos colores en las distintas zonas de la imagen. Y llegamos a esto, y ahora esto hay que ponerle color. Acuérdense, no me importa la fidelidad exacta de la representación. Para mí esto es sumamente secundario en esta etapa del ejercicio, ¿sí? El propósito es otro, eso ténganlo muy, muy en cuenta porque es re importante. Que no se maten ni se castiguen si ven que no les sale una reproducción exacta. Sí quiero que sean mucho más fieles y más exactos a la hora de buscar el color. Entonces, bueno, ya tengo esta pista que es el nivel de luminosidad. Fíjense qué loco que tengo cosas como que esta zona que estoy marcando acá tiene la misma luminosidad que esta. Si yo las miro así, no puede ser que tengan la misma luminosidad a simple vista comparando, pero resulta que sí, por una cuestión de contexto, porque acá con el color se juegan otros elementos que hacen un juego loco con mi percepción y me hacen ver diferente. Por ejemplo, no sé, en contexto esto parece más claro que esto, este gris que este rojo, y sin embargo la luminosidad es lo mismo. Es un tema de contrastes y de interrelaciones. Bueno, entonces a la hora de buscar el color les voy a tirar dos pautas. La primera es: nunca se confíen en lo que les dice su cabeza. Vamos a ver a qué me refiero. Por ejemplo, acá vemos un rojo, un rojo que es un rojo muy vivo, un rojo que aparentemente se está yendo hacia el anaranjado, tiene cierta ambigüedad, pero uno piensa rojo, punto. Vamos a ver realmente de qué está hecho ese rojo. Fíjense que el rojo no es exactamente puro. Un rojo puro sería esto, ¿sí? Y sin embargo acá está por ahí, es decir, que tiene ahí una intervención en su tinte de blanco y levemente, muy levemente, de algo que lo desatura un poquito, o sea que de un gris muy muy clarito, ¿sí? Sería este nivel de gris, el que se ve acá, ¿sí? Ese nivel de gris un poquito lo afecta para llegar a ese rojo. Fíjense qué distinto sería si fuese un rojo puro. Ahí tendríamos el rojo puro. Diferente, ¿sí? Bueno, entonces esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que utilicen una herramienta para hacer unas tomas de muestra de color, unas tomas de percepción del color, que es muy sencillo, que consta de
esto que están viendo acá, que es un papelito recortado, y lo que me hace es aislarme ese color del contexto. Y al aislarlo, entonces esos juegos locos de la percepción que les decía hoy se anulan y puedo ver más claramente de qué se trata ese color. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que tenemos eso, hacemos el trabajo, vamos contrastando. La cuestión es que nos tendría que quedar un trabajo de color cuyo mapa de valor sea el mismo que hice en el ejercicio 1, ¿sí? O si quieren al revés, en el ejercicio 1 tendría que ser el mismo mapa de valor que el del ejercicio 2. ¿Qué tendría que pasar? Tendría que pasar, en teoría, ¿no? Que si yo, por ejemplo, le saco una foto al último, al segundo trabajo que hice, al de color, y le hago este jueguito que yo hice acá digitalmente de anularle toda la saturación, por lo tanto de llevarlo a los grises puros, tendría que pasar no, ahí lo hice mal, lo hice en la capa que no era, acá. Tendría que pasar eso, ¿sí? Tendría que quedar exactamente igual al otro, ¿sí? Eso en lo ideal, nunca nos va a salir así, pero la idea es hacer un ejercicio como si intentáramos llegar a eso. Bien, y finalmente tenemos la última parte del ejercicio. La idea es que en esta última parte ustedes tomen un papelito, ¿sí? Una hojita, como muestra, solamente eso para dejar un registro, y entonces les decía, vamos a hacer una documentación, una muestra de valores utilizados en el ejercicio A, valores altos, valores medios, acuérdense de dónde los tomaron, ¿sí? Acuérdense, altos tomé de acá, medios tomé de acá, y valores bajos, que lo tomo de acá, por ejemplo. ¿Sí? Y al lado lo que van a hacer es, van a buscar la misma zona y van a ponerle al lado la misma zona, pero con el color que usaron en el ejercicio B, ¿sí? Entonces voy al ejercicio B y digo, a ver, yo tomé esta muestra, la tomé de acá, voy a tomar esta muestra de acá. Y lo pongo al lado comparativamente. Lo tomé, ya ni me acuerdo, pero de acá creo, y voy acá. Y lo tomé de acá. Bien. Entonces, tendría que suceder que si a esta muestra hago el mismo ejercicio que vengo haciendo de sacarle la saturación, quedarían unos grises muy similares, ¿sí? Bien. Perfecto, eso es el ejercicio. ¿Está claro? Cualquier duda, saben que me siguen consultando sin límite, no hay problema. Bueno, suerte con eso. Bien, les voy a hacer un anexo con la aclaración de un aspecto que generalmente suele pasar muy por alto a la hora de hacer diseños. En este caso, ustedes que van a hacer una reproducción o un intento de reproducción. Bueno, un elemento fundamental a la hora de cualquier tipo de dibujo que uno haga, y más aún cuando está copiando un diseño hecho anteriormente, es la cuestión de la proporción. ¿Qué quiere decir proporción? Proporción se refiere a la relación entre las partes. Y cuando yo les diga que ustedes lo que tienen que buscar primero es respetar las proporciones de la composición o respetar las proporciones de la imagen, significa que ustedes van a tener que respetar la relación que hay entre el ancho y el alto del espacio compositivo, del espacio pictórico o del cuadro, si es un cuadro lo que eligen, ¿sí? Vamos a ver. Supónganse, sigo con el mismo ejemplo, que yo tengo esta imagen y que tengo una reproducción así chiquita, digamos, un recorte de una revista. Y esto me viene al pelo para una aclaración fundamental. No utilicen reproducciones directamente desde el celular, ¿sí? No utilicen directamente desde el celular. ¿Por qué? Porque les engañan. Las pantallas del celular son pantallas en general de baja calidad en cuanto a la fidelidad del color. Están los colores muy alterados.
Y después que está en unas dimensiones que realmente son dañinas para el ejercicio que yo les voy a proponer, se pueden terminar haciendo daño por la luminosidad y por lo pequeño que es el espacio de la pantalla. Así que lo ideal sería que ustedes tengan una reproducción impresa de un libro, de un folleto, de una revista, y en última instancia desde la pantalla de la computadora, pero tampoco se lo recomiendo. Pero bueno, si no les queda otra, vayan a eso. Pero desde el celu, traten de que no. Bien, entonces, proporciones sería respetar, como les decía, el ancho y el alto. Es decir, esta imagen tiene un rectángulo que la envuelve, ¿sí? Y yo lo que voy a tratar de hacer es, a la hora de ampliarlo, de llevarlo a un boceto, de llevarlo a mi versión final, ir agrandándola con la misma relación que se da entre el ancho y el alto, ¿sí? Eso se lo denomina ratio, esa relación, R-A-T-I-O. Cuando lean ratio tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces fíjense, yo lo amplié y si bien lo llevé más grande, la relación es la misma. ¿Cómo lo compruebo eso? Así, miren. Amplío la forma y tiene ese ratio y no se deformó nada. Fíjense qué distinto sería si yo hago esto que voy a hacer a continuación. Miren, agarro de vuelta el rectángulo. Eso en la compu, para los que le interesan, para ampliar formas manteniendo la proporción, siempre es, yo mantengo apretado Shift y agrando, y se va a agrandar siempre proporcionalmente, ¿sí? Bueno, ahora no lo hago y lo agrando así como me salga, digamos. Lo agrando así, supónganse, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si yo agrando la otra forma respetando esas mismas proporciones que hice en mi rectángulo? Se deforma, queda completamente achatada, ¿ven? Entonces, si yo respeto las proporciones, no voy a tener problemas de que se me vaya deformando todo mientras lo voy haciendo, algo que es muy habitual que nos suceda. Bien, entonces vamos a ver distintas maneras de hacer eso. Una manera, la más sencilla, digamos, no la más sencilla, sino la más práctica, digamos, es trazar una diagonal. Centrémonos en esto, en esta imagen. Una diagonal que vaya de un vértice al vértice opuesto. Y esa diagonal, con una regla, con una tabla, lo que sea, proyectarla todo a lo largo del soporte. Supónganse que esta es mi hoja y yo lo proyecto así. ¿Está? Entonces, ¿qué hago después? Después genero verticales y horizontales que respeten esos puntos, ¿sí? ¿Sí? ¿Está? Y así armo el rectángulo y me va a quedar proporcional. ¿Por qué? Porque la diagonal justamente representa el ángulo en el que está la diagonal. Supónganse que esta esté a 40 grados, por decirles algo. Si yo mantengo ese ángulo en la diagonal entre un vértice y otro, en el tamaño que sea, el ratio, o sea la relación proporcional entre un lado y otro, va a ser el mismo. Fíjense que la comprobación de eso es que yo ahora voy a agrandar el rectángulo y miren cómo va a ir pasando este vértice. Siempre va a ir tocando la diagonal, miren. Toca, 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 perfectamente hasta llegar ahí. Yo hago eso, mantuve la proporción. ¿Estamos? Bueno, otra manera es pensando matemáticamente, ¿sí? Si yo supónganse que esto mide, esto que dice acá, ¿no? 20 centímetros por 13 centímetros, supónganse. Entonces yo digo, bueno, lo voy a ampliar al doble. Entonces yo sé que es 20 por 2, 40, 13 por 2, 16, perdón, 16, 26. Y entonces sé que si tengo un rectángulo de 40 por 26 voy a tener el doble, o el triple, o sea. Sencillo, ¿está? Ahora, suele pasar que queremos ocupar la hoja y se nos complica hacer eso porque no nos da para hacer el doble, no nos da para hacer el triple, un número redondo, sino
una relación más compleja, ¿sí? Supónganse como en este caso que tengo una hoja encima la hoja no tiene la misma proporción. Fíjense que acá un lado no es la mitad, sino es un poco más de la mitad del otro lado. O sea, si fuese este lado la mitad de este lado sería 10, pero es 13, ¿no? O sea que es un poco más grande. Y acá yo tengo una hoja que es 40 por 20, o sea que sí es la mitad de esto, ¿sí? O sea que va hasta la mitad. Pero yo tengo que adaptar estas proporciones dentro de esto. O sea que no va a ser exactamente igual. Bueno, ¿cómo carajos hago eso? Acá vamos a aplicar entonces otra fórmula matemática que es la regla de 3 simple. La regla de 3 simple lo que nos va a pedir es que calculemos cuál es el ancho y el alto de nuestra imagen original, ¿sí? Y que veamos de estos dos aspectos cuál vamos a poder aprovechar al máximo acá. Vean, si yo quiero aprovechar al máximo el ancho, o sea, llevar esto a 20 centímetros, perdón, a 40 centímetros lo estoy llevando al doble, ¿sí? Y si llevo esto al doble para mantener la proporción se me va a ir a 26. Y se me va a pasar. Lo explico más gráficamente para que se entienda esta cuestión. Yo lo traigo acá y quiero aprovechar todo el ancho de la hoja, todo el ancho de la hoja, todo el ancho de la hoja. ¿Qué va a pasar? Me va a faltar, no voy a poder, porque me va a faltar altura, ¿sí? Porque esta hoja es mucho más, no mucho, sino bastante más ancha. Estoy acá con problemas técnicos, ahí está, bastante más ancha que alta, ¿sí? En este caso no es tanta la diferencia entre lo ancho y lo alto, ¿sí? Entonces lo que voy a tener que es calcular que lo que sí voy a poder aprovechar al máximo es la altura y a lo sumo me sobrarán recortes de ancho. Entonces, bueno, como les digo, ya sé que voy a poder aprovechar, vamos a hacer de vuelta la misma comprobación, voy a poder aprovechar la altura. Fíjense que ahora sí aprovecho toda la altura y me entra, ¿sí? Me van a sobrar lugares a los costados nada más. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿cómo se saca entonces eso? La regla de 3 simple. Yo tengo de esto, del original, tengo las dimensiones de altura y de ancho. Y sé que del rectángulo que voy a utilizar, o sea, de mi papel, de mi soporte, lo que voy a poder aprovechar al máximo es habíamos dicho, la altura. Entonces 20 centímetros. Sé que tengo 20 centímetros, para esos 13 centímetros los voy a poder estirar a 20. Ahora la pregunta es, para mantener la proporción, ¿cuál es el ancho que me va a quedar? ¿Sí? Es lo que no sé. Entonces acá viene la regla de 3 simple. ¿Cómo se hace? Lo primero que hay que hacer es multiplicar en diagonal lo que nos quedó de este diseño, ¿sí? Que nos daría 20 por 20, y posteriormente dividirlo por esto que nos queda acá. Entonces, 20 por 20 dividido 13. Acá tengo la cuenta hecha y nos da 30,77, redondeamos en 30,8 centímetros. Bien, entonces ese resultado, este 30,8 centímetros, va a ser el equivalente a X. Por lo tanto, significa que si yo hago un rectángulo de 20 centímetros de alto por 30,8 de ancho, va a ser proporcional a 20,13. Ese rectángulo, que yo lo voy a dibujar acá, más o menos va a ser así, ya lo comprobamos, ¿sí? Perdón. Más o menos así, ¿sí? Ese rectángulo va a mantener las proporciones de esto, aún ampliándolo un poco. Bien, eso es lo que les quería decir sobre proporción.